En esta clase vamos a arribar a los estudios de imágenes musculoesqueléticas. La imagen que quise colocar en esta introducción tiene que ver con un concepto que yo siempre les comento, que es que en nuestras manos están los ojos, es decir, ellas son las que van haciendo el reconocimiento de todas las estructuras que vamos palpando cuando evaluamos a los pacientes y cuando los tratamos. Pero en este momento tenemos que mirar más allá porque las imágenes nos van a prestar muchos datos que van a sumar a nuestra semiología. ¿Qué es lo primero que tendríamos que valorar cuando vemos una imagen del sistema musculoesquelético? Bueno, las recomendaciones son que lo primero que tenemos que observar es la anatomía. ¿Qué parte del cuerpo estamos observando? Si esa parte del cuerpo que estamos observando cumple con todos los requisitos de estructura normal, con sus formas, con sus partes, con sus estructuras. Verificamos a la vez la densidad de esa estructura, si estamos hablando de huesos, si estamos hablando de partes blandas. No podemos dejar de lado observar la alineación. Si estamos observando una articulación, es muy importante también observar la anatomía de esa articulación, el eje de esa articulación para saber si está alineada y todas aquellas estructuras que tienen que ver con la superficie articular de uno u otro extremo que la conforman. Las partes blandas, de acuerdo al estudio complementario que observemos, también tenemos que valorarlas minuciosamente. Entonces, aquí podemos observar una radiografía donde podemos decir que es un plano frontal de ambos pies. Voy a buscar el puntero, ahí está. Entonces observamos el pie derecho y el pie izquierdo, porque estamos en un plano frontal, y lo primero que tenemos que observar en la forma es que todavía los huesos del tarso no han terminado su proceso de osificación, es decir, vemos incluso en los metatarsianos la línea de la metáfisis, quiere decir que este pie es evidentemente de un niño. Luego tenemos que hacer el reconocimiento de estructuras, esta es la tibia, este es el peroné, la tibia y el peroné, que no se logran visualizar por el tipo de plano, y observamos el escafoides con las cuñas, y aquí observamos el cuboides superpuesto. ¿Sí? Comentamos que es el pie de un niño que todavía no ha terminado de cerrar sus núcleos de osificación. Y lógicamente tenemos que comenzar a decir que este es el primer metatarsiano, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Y acá observamos que hay una osificación, es decir, hay una unión hasta el tercio medio del cuarto y del quinto. Observamos después las falanges de cada dedo y acá aparentemente observamos que están en flexión esas interfalángicas. Vamos a observar el otro pie donde vemos también el escafoides, la primera cuña, segunda y tercera y el cuboides, y observamos el primer metatarsiano, el segundo, el tercero y el cuarto con sus falanges, y observamos el quinto dedo que está en abducción y flexión. Quiere decir que en esta observación no tengo que salir a buscar patología, sino darme cuenta que me está faltando un metatarsiano en el pie izquierdo. Aquí tenemos 5 y aquí tenemos 4, es decir, el proceso de este quinto dedo está saliendo del mismo metatarsiano que el cuarto dedo. Estas son las cosas importantes cuando decimos observamos la anatomía, observamos la alineación y podemos observar la densidad. En este caso observamos que acá hay un aumento de densidad ósea y que hay una fusión entre los metatarsianos. Ahora bien, ¿con qué elementos podemos contar en el diagnóstico por imágenes en la valoración del sistema musculoesquelético? Bueno, lógicamente las radiografías. La densidad la valoramos a través de la densitometría mineral ósea. Las estructuras óseas, si están lesionadas, un excelente estudio para observarlas es la tomografía computada en su ventana ósea, para observar la esponjosa, el proceso de vascularización ósea y las partes blandas, la resonancia nuclear magnética, la gammagrafía ósea a través del contraste del tecnesio 99 nos permite observar procesos inflamatorios, tanto sea en la
en la estructura ósea diafisiaria, epifisiaria, como en las articulaciones. Recuerden que los procesos inflamatorios, ya sea de causa inmunológica, ya sea infecciosa o de causa tumoral, primitiva o metastásica, daría hipercaptación a través de la gammagrafía, pero es muy inespecífica. Y luego tenemos la ecografía con su gran avance y su gran uso a través de la kinesiología. La ecografía nos permite visualizar el tejido muscular, ¿sí? con estos grises y estos blancos, y nos permite ver cuando hay un edema, cómo aparecen estas imágenes hiperecoicas, o también a los kinesiólogos nos da muy buena información cuando sospechamos de algún desgarro con estas imágenes donde no hay ecogenicidad, que se llama anecoico, y donde observamos la saponeurosis o los panículos fibroadiposos, bien hiperecogénicos y lineales, y la estructura del músculo cuando sufre una contusión o un desgarro. Es muy importante poder visualizar el tamaño y además tener en cuenta que a través de la microelectrólisis percutánea, llamado MEP, con la visualización de la lesión a través de una aguja se puede provocar la cicatrización de este tipo de lesiones. También es importante la observación luego de los traumatismos, por supuesto, donde quizás en una radiografía de perfil observamos una línea que está mucho más hipertransparente. Dentro de esa opacidad ósea, opaco es blanco, transparente o translúcido es negro, y se observa un trazo fracturario. O en este plano frontal del sistema maxilar, donde también podemos observar un trazo fracturario en el maxilar inferior y otro en el inferolateral. En kinesiología es muy importante que sepamos valorar a través de la densitometría si nuestro paciente presenta osteoporosis. Recordemos que la osteoporosis es la disminución de la masa ósea y que esta masa ósea es multifactorial el proceso de esta osteopatía, que cuando comienza a disminuir se denomina osteopenia y cuando ya la masa ha perdido un alto porcentaje se denomina osteoporosis. Es importante tener en cuenta que la osteoporosis tiene un tratamiento farmacológico y no farmacológico y que consiste principalmente en soportar o sustentar o suplir todas aquellas causas que provocan esta osteopatía. Entonces es muy interesante saber que nuestros pacientes mayores de 60 años pueden estar consumiendo vitamina D, pueden estar consumiendo calcio o medicación antirresortiva como los bifosfonatos o medicación osteoformadora. Pero también sabemos que es muy importante el tratamiento no farmacológico de esta patología metabólica del sistema esquelético, que es mejorar el estilo de vida del individuo a través de la dieta rica en calcio, a través del ejercicio, de la exposición al sol, de evitar el consumo de tabaco y de alcohol, y lógicamente el trabajo que tiene que ser evitar las fracturas con la prevención en caídas, teniendo en cuenta que se debe hacer una detección de los factores de riesgo, la evaluación del riesgo del paciente y lógicamente el trabajo a través del ejercicio. La rehabilitación y la reintegración del individuo es parte del área de la kinesiología. Por lo tanto, comprobado ya nuestra participación tanto en lo preventivo como en el tratamiento y en la reintegración social del individuo en esta disfunción que puede provocar la osteoporosis, es muy importante que sepamos leer una densitometría mineral. La densitometría mineral ósea es una técnica que no es invasiva y es rápida, de muy baja absorción de rayos X, casi un 10%. Necesita de un personal especializado para este estudio, tiene una baja sensibilidad, pero tiene una alta especificidad, es decir, permite descartar pacientes que no tienen osteoporosis. Esta densitometría engloba varios métodos
y hace referencia a la valoración a través de la absorciometría de los rayos X de doble energía para medir la densidad. Muy bien, ¿dónde se puede medir la densidad mineral ósea? Bueno, normalmente se mide en la columna vertebral, desde el lumbar 1 al lumbar 4, se mide en la articulación coxofemoral, en la cabeza del fémur, porque sabemos que tanto los aplastamientos vertebrales como la fractura medial de cadera son uno de los síntomas del proceso osteoporótico. Y también se puede medir en el radio, porque recordamos que la fractura de putocoles es también, ante mínimas caídas, puede fracturarse debido a una baja densidad de la masa ósea. En otros países también utilizan la medición en el calcáneo. Muy bien, ¿cuáles son las indicaciones? O sea, cuando tenemos un paciente en clínica, ¿con cuál paciente o con qué tipo de pacientes sería indicado poder sugerir o poder observar la densitometría? Bueno, en aquellas mujeres que tienen deficiencia de estrógenos como los estados de menopausia, pero también en aquellos que tienen amenorrea significa que no menstruan, secundaria y que sea prolongada. También si se evidencia en alguna radiografía que hay algún tipo de deformidad vertebral, recordemos que las deformidades por osteoporosis son acuñamientos del pilar anterior, tratamientos prolongados con corticoides, pacientes con artritis reumatoidea, pacientes con patologías respiratorias, pacientes con patologías de carácter inmunológico, enfermedades autoinmunes, pacientes con patologías con procesos degenerativos neurológicos, pueden encontrarse en tratamiento corticoideo prolongado, teniendo en cuenta que debe ser ese tratamiento en dosis altas, por más de 40 miligramos día y en un tiempo aproximado de 6 meses de tratamiento. Esto es muy importante aclararlo. Muchas veces los pacientes que están con algún proceso de lumbociatalgia o de alguna cervicobraquialgia con un dolor neuropático, es muy común que el médico les indique un antiinflamatorio con una dosis de corticoide como para desinflamar el proceso neurítico. Y muchas pacientes no quieren tomar esa medicación porque dice que si tienen los corticoides van a tener osteoporosis o van a engordar. Entonces es muy importante que los kinesiólogos podamos aclarar a la comunidad que tiene que ser por un tiempo bastante prolongado y en dosis altas. Pero nosotros nos podemos encontrar en la consulta con pacientes que están dentro de este criterio y es muy importante que lo tengamos en cuenta porque quizás vienen a hacer una rehabilitación producto de alguna lesión traumática o después de una cirugía, y es muy importante qué tipo de ejercicios vamos a prescribirle al paciente y tener en cuenta el tratamiento prolongado con corticoides. También cuando valoramos que algún paciente comienza a perder su altura o que empieza a tener una cifosis muy marcada, está indicada la densitometría. Historia maternas de fracturas de cadera requiere que se haga un monitoreo. Fractura osteoporótica previa, es decir, una paciente que ya ha tenido un aplastamiento vertebral, está indicado que se le haga un seguimiento y un monitoreo a través de la densitometría para prevenir la fractura de cadera. Pero es muy importante tener en cuenta que también aquellas pacientes con bajo índice de masa corporal están bajo la indicación y la observación en estados de anorexia, están bajo la indicación de una medición densitométrica. Pacientes con hipertiroidismo o con hiperparatiroidismo, enfermedades metabólicas y un dato muy importante, por supuesto, aquellos pacientes neurológicos con inmovilización prolongada, aquellos pacientes de avanzada edad con patologías cognitivas, necesitan salir de esta inmovilización prolongada para mejorar, por supuesto, a través del movimiento, su masa ósea junto con otros factores que ya los hablamos. Y, por supuesto, la monitorización en aquellos pacientes que están en tratamiento y que han presentado una densitometría con valores bastante profundos en cuanto al descenso de la masa ósea, ¿no? ¿Qué datos nosotros tenemos que observar? Es el contenido mineral óseo,
que se representa en gramos, la densidad mineral ósea, que se va a presentar en gramos por centímetro cuadrado, y hay dos scores que se obtienen a través de la valoración de datos de este software, que es el T-score, que sería un score donde se observa para la misma edad y el sexo el promedio entre los 20 y 39 años, es decir, algunos le llaman el score joven. Y luego tenemos el Z-score, que sería la comparación con valores promedios para individuos de la misma edad y sexo. Muy bien. El T-score entonces va a estar representado para poder interpretar su valor frente al diagnóstico de osteoporosis o hacia el riesgo de fractura en los valores que tiene que ver entre +1 menos 1, entre -1 y -2,4 sería, porque ya 2,5, si tenemos un paciente con 2,5, ¿dónde lo podríamos ubicar? Entonces, si bien estos son datos de la OMS, hay algunos profesionales que consideran que hasta -2,4 es osteopenia y ya 2,4, 2,5 o 2,48 ya se considera 2,5, sería el estado de osteoporosis. Entonces, si nosotros tenemos un valor de 0, donde tenemos la densidad mineral normal, observamos que vamos hacia abajo en -1, a partir de -1 hacia -2,4 se denomina osteopenia, y de -2,4 en la práctica, -2,5 a través de la OMS, hacia abajo osteoporosis y con fractura como un antecedente. Aquí les muestro la referencia para que ustedes vean el contenido de la densidad mineral ósea medido en gramos por centímetro cuadrado, la valoración 0, 1, 2 y hacia abajo el negativo, -1, -2, -3, -4, -5, donde están marcados los límites que recién les conversé, que era 2 menos 2,5, -1 a -2,5 y de -1 hacia el 0 es ya normal. Y ustedes, como verán en este gráfico, estas son las curvas, porque aquí abajo tenemos la edad y el paciente al que se le ha efectuado esta densitometría está ubicado aproximadamente en los 50 años. Y esta valoración, esta paciente tendría que estar, porque esta es la disminución de la masa ósea fisiológica y natural de los individuos. Entonces, si este punto estaría aquí arriba, estaría considerado como una osteopenia normal para su edad. Observemos esta densitometría. Esta es una densitometría tomada, recordemos que dijimos de lumbar 1 a lumbar 4. Observen siempre aquí las regiones. En estos datos van a obtener la densidad en gramos por centímetro cuadrado de cada una de las vértebras. Aquí estaría el porcentaje y la puntuación comparado con el joven, y aquí estaría el dato en porcentaje y en la tabla del menos, comparado con un individuo ajustado a la edad y al sexo del paciente estudiado. En este caso, entonces, lo que vamos a observar es el T-score, es decir, la comparación de joven, para saber cuánto perdió nuestro paciente de masa ósea con respecto a un joven de 40 años de edad. Arriba observamos que este paciente, la edad tiene aproximadamente 55 años y que el punto de observación no cae dentro del proceso natural de disminución de la masa ósea. Si queremos saber cuánto tiene, observemos que aquí arriba el gráfico habla de lumbar 1 a lumbar 4. Entonces tenemos que mirar todo el valor y veremos que el score está en -2,2. Si recordamos entonces que de -1 a -2,4 sería osteopenia, confirmamos que nuestro paciente está con osteopenia. Ahora, en la columna lumbar sabemos, cuando estudiamos osteoporosis, que si nuestro paciente en observación es un individuo que se encuentra sentado mucho tiempo, supongamos que es médico, supongamos que trabaja en sistemas informáticos, supongamos que es un administrativo, telefonista, que está sentado muchas horas, recordemos que la carga del peso cuando estamos sentados ocurre en lumbar 4 y que a nivel lumbar los aplastamientos
como se le llama, una vértebra pasiva. Se dice que esa es la vértebra que soporta más peso, pero es la que menos se mueve, por lo tanto es la que más sufre el proceso osteoporótico y es causa de lumbalgias por osteoporosis. Entonces es muy interesante a veces observar la lumbar 4 y miren que tiene menos 2,8. ¿Esto qué significa? Que la lumbar 4 está dentro del proceso osteoporótico. Y estos son datos importantes a la hora de realizar alguna manipulación lumbar. Aquí tenemos otro ejemplo para que ustedes observen el trocánter mayor, el cuello, la cabeza del fémur y el trocánter menor. Un dato no menor es decirles que cuando, esta es la presentación del informe, ustedes lo verían así cuando informan el estudio. Se dice que cuando se observa el trocánter menor puede dar falsos resultados. Así que acá ya podemos encontrar un detalle donde el trocánter menor no debería verse. Pero bueno, ustedes verán que aquí hay un rectángulo, que luego tenemos aquí una línea que mide un eje, y que permite visualizar el ángulo cérvico-diaficiario, que obtenemos aquí un redondel que es para medir la densidad de la cabeza, el triángulo de Ward. Entonces, cada una de esas estructuras va a tener la misma representación que aquí, densidad mineral ósea comparado con joven en porcentaje y en valor, comparado por la edad en el Z-score en porcentaje y en valor. Y aquí vemos el gráfico donde en la cadera vemos cómo es el descenso a lo largo de los años, hasta los 100 años, en qué valores se consideraría normal, y aquí es donde tenemos el punto de nuestro paciente, que evidentemente mirando este dibujo ya nos damos cuenta de que el paciente está en un estado de osteoporosis diagnosticado a través de la densitometría. Acá les voy a mostrar otra que no está en colores, sino que está en blanco y negro, donde vemos un triángulo que va a representar la zona trocanteria, que se las marco aquí, donde este estudio presenta menos 2,9, quiere decir que está con osteoporosis. Vemos un cuadrado pequeño aquí, que es para el triángulo de Ward, donde tiene menos 2,7 osteoporosis. Tenemos un rectángulo para medir el cuello, donde acá vamos a ver que tiene menos 1,9, es decir, está con osteopenia, y luego tenemos la sumatoria de todos estos cuadrados y rectángulos y triángulos, que es el total, ¿sí? Con la medición diaficiaria, acá no tomaron la diáfisis. El total dice que tiene menos 2,2, ¿sí? Entonces, este paciente está ubicado, fíjense, acá está el menos 2, menos 2,2 en un paciente de 60 años. Es muy importante que ustedes sepan que este estudio se tiene que tener en cuenta la altura, el peso del paciente, el sexo. Entonces, con estos datos, calcula después el software, hace el cálculo si el paciente está con riesgo de fractura o no, y si se considera que el paciente está con osteopenia o con una osteoporosis. Recuerden entonces que tenemos que observar el T-score joven. ¿Qué otro detalle me ofrecen los diagnósticos por imágenes en el sistema musculoesquelético? Y es muy importante las determinantes importantes en cuanto a un posible tumor óseo. La morfología, siempre en una radiografía simple, que pueden aparecer imágenes sospechosas, se definen en tres tipos: las osteolíticas bien definidas, como la tenemos aquí en la primera imagen; las osteolíticas mal definidas, donde no se ven los bordes, ¿sí? Con unas estructuras que pueden ir desde las opacidades, radiopaco es blanco, o radiolucidez, que son las imágenes negras. Y luego tenemos las presentaciones escleróticas, que como verán tienen una opacidad bien uniforme y marcada, con bordes definidos o no, eso depende. Otro análisis importante es la edad del paciente. El protocolo entonces habla de que en la radiografía se observarían imágenes entonces bien definidas, imágenes mal definidas o imágenes escleróticas. Una vez que se encuentra esta imagen, hay que ubicarse si nuestro paciente es menor de 30 años o mayor de 30 años.
En función de la edad, sabemos que hay determinadas patologías oncológicas óseas que aparecen de acuerdo a la edad y que aparecen de acuerdo a la localización. Hay que ver si son diafisiarias, metafisiarias o epifisiarias, si son céntricas, concéntricas o excéntricas, y también tenemos que observar si está en un hueso largo, en su diáfisis, o si se presenta en el sistema axial, que sería el cuerpo vertebral o los arcos vertebrales. Una vez que está identificada esta lesión, también hay que ver si es una solitaria lesión o si son múltiples o poliostóticas las lesiones. Y también se observa la reacción del periósteo y si hay destrucción o no de la cortical. Esto es muy importante. Muchas veces nos derivan pacientes con el diagnóstico médico, con la solicitud de interconsulta del tratamiento. Muchas veces nos consultan pacientes antes de ir al médico y muchas veces nos encontramos con radiografías donde es muy importante que siempre hagamos este tipo de observaciones. Entonces, las partes anatómicas del hueso siempre hay que tenerlas en cuenta a nivel diafisiario, entender que a esto se le denomina fisis, ¿sí? La fisis es donde queda la imagen de la metáfisis, las apófisis y el cartílago. El cartílago que tenemos que observar, no solamente el cartílago hialino, sino también el hueso subcondral en las epífisis. Entonces recordamos que tenemos la fisis, que es lo que divide el cuello anatómico y el cuello quirúrgico, y las sombras de la metáfisis, que lo había dicho distinto recién. Dentro de las articulaciones tenemos que observar si hay imágenes que tienen que ver con el espacio osteocondral, si la imagen es condral, si la imagen es yuxta o paraarticular, o si es subcondral o si es intraarticular. Y es muy importante también entonces observar la cortical, si tenemos corticales sólidas, ondulantes, laminares simples, compactas con un contrafuerte, o si son estratificadas, lineales, irradiadas, espiculadas o amorfas con triángulo de Codman, que luego lo vamos a ver. Bueno, les dejo estos signos de patología articular para que ustedes después lo lean con detenimiento. Es muy importante cuando encontramos una imagen sugestiva que observemos siempre si hay zonas de pequeña transición. Las zonas de pequeña transición es el resultado de un borde que está bien definido y que es bien nítido y que es el signo de que este proceso tiene un crecimiento lento. Un borde muy esclerótico ya indica especialmente una mala actividad biológica. Por ejemplo, en pacientes de más de 30 años, particularmente aquellos que son mayores de 40, a veces hay características radiográficas benignas, pero hay que considerar si no son plasmocitomas o si no es una metástasis. La zona de transición nos permite clasificar las lesiones osteolíticas como bien definidas o mal definidas. Entonces es muy importante que ustedes observen la zona que hay entre la lesión y el hueso normalmente, o sea, normal, que se encuentra adyacente. Entonces, tengan en cuenta que esta zona de transición es el indicador muy confiable para poder determinar si la lesión lítica es benigna o es maligna, o también teniendo en cuenta que no sea una metástasis, recordamos nuevamente. Entonces, este detalle de la zona de transición, siempre mírenlo en aquellas lesiones que son osteolíticas, es decir, que nos hacen ver una pérdida de la densidad ósea, porque las lesiones que son escleróticas normalmente tienen una zona de transición muy pequeña. Acá, por ejemplo, tenemos 3 imágenes con zonas de transiciones que son bastante pequeñas. Según la forma y la edad del paciente, estas lesiones podrían ser benignas o no. Ahora, obsérvense que son las placas de crecimiento aún no se han cerrado, o sea que evidentemente es un menor de 30 años, y observamos aquí una imagen diafisiaria
dos imágenes en realidad diafisiarias, donde está bien marcada, muy pequeña, ¿sí?, la zona de transición, ¿sí?, ese borde nítido y bien definido, con una imagen radiolúcida que respeta los bordes. Acá observamos otra, miren esta imagen radiolúcida, donde hay un borde esclerosado. Esto parece el húmero, ¿sí?, y es en la unión del tercio medio con el tercio superior. Y luego tenemos aquí en la tibia y el peroné. En el peroné tenemos otra imagen osteolítica que tiene bordes bastante definidos, que no compromete la cortical y con zonas de transiciones nítidas y de crecimiento evidentemente lento. Ahora, si queremos observar lo contrario, es decir, imágenes con amplia zona de transición, es decir, aquellas que tienen bordes mal definidos, y esto ya nos está indicando de que tiene un crecimiento bastante agresivo. Esta es la característica y estas son las imágenes que pueden presentar los tumores malignos, pero también pueden ser infecciones o granulomas eosinófilos, porque son lesiones benignas. Estos granulomas eosinófilos a veces son un poco excepcionales, ¿no? Pueden parecer malignas por el comportamiento biológico agresivo que tiene. Observen en la primera imagen, no tenemos cortical, no observamos zona de transición, la metáfisis, y luego tenemos a la altura de la fisis tenemos una masa ósea totalmente desestructurada y no podemos observar ningún tipo de borde en esta destrucción osteolítica del hueso. Acá encontramos en la diáfisis, que por lo que creo, porque está cortada la imagen, es una diáfisis humeral, donde en la cortical externa observamos una imagen osteolítica radiotransparente. Fíjense que la densidad por debajo de esta imagen no me marca una densidad normal, sino que también se ve irregular, y tenemos una línea paralela al hueso, donde nos desdibuja la cortical. Y miren aquí la cortical por debajo de esta imagen, cómo se ha desdibujado. Y bueno, y aquí tenemos el granuloma eosinófilo, que si bien es una lesión benigna, cuidado porque parece una lesión maligna, porque no tiene zona de transición pequeña, sino que es grande, porque la estructura del hueso, este es el radio y este es el cúbito. También vean que es de un niño aparentemente, porque no está cerrado el núcleo, la metáfisis, perdón, y vemos esta estructura desordenada, lineal, con ejes paralelos, con estas imágenes que son transparentes. Dijimos también que lo que teníamos que observar es la reacción perióstica, es decir, esa formación de un callo espeso, ondulado y uniforme, que nos daría idea de benignidad, y que también puede ser resultante de una irritación crónica. En el caso de las lesiones benignas, el crecimiento es lento, el periosto tiene bastante tiempo como para asentarse en un hueso nuevo, grueso, y remodelarlo para poder convertirlo después en una corteza que tenga una apariencia normal, que eso podría ser luego de una fractura. Pero bueno, observamos aquí la reacción perióstica sólida. Esto es característica benigna, y después tenemos aquellas que son agresivas o muy agresivas, con estas reacciones lineales, espiculadas, o las espiculadas con el triángulo de Codman. Es decir, la reacción perióstica es una reacción totalmente inespecífica y siempre se produce cuando el periósteo está irritado. ¿Y por qué puede irritarse el periósteo? El periósteo puede irritarse por un tumor maligno o por un tumor benigno, pero también se puede irritar por una infección o por un traumatismo. Es decir, hay que tener presente que hay dos patrones de reacción perióstica, una que es benigna y otra que es agresiva. El tipo benigno se ve en las lesiones benignas como tumores benignos y traumatismos posteriores. Aquí, por ejemplo, encontramos una reacción benigna, que sería sólida,
Observen, esto es característico del osteoma osteoide, recuerden que era el que calmaba con aspirina el dolor. Y acá tenemos en esta tomografía computada con ventana ósea, observen qué bien que se ve, cómo está la imagen, ¿sí? De reacción externa perióstica. Se observa esta imagen hipodensa, rodeando la cortical del hueso. Acá me gustó poner esta imagen porque si bien repite el tipo de formación esclerosada, espiculada o laminar, fíjense acá están las imágenes radiográficas, cómo se ve la esclerosada, cómo se ve la espiculada irregular o la otra en rayo. ¿Sí? Es muy característico y se ve muy bien, o la esclerosante. Y la más maligna es el triángulo de Codman, que sería la elevación del periósteo. Ven acá el periósteo como que se eleva y forma un triángulo entre la cortical y el periósteo, entre la corteza y el periósteo, que está elevado, entre ese hueso. Son periostitis agresivas, ¿no? Y cuando son tan agresivas, acá tenemos la imagen, fíjense la imagen en esta epífisis, ¿sí? Que tiene una zona de transición bastante chica, o sea, se puede delimitar el borde, y sin embargo tiene una reacción perióstica de Codman que habla de cierta agresividad. Bueno, nos podemos encontrar también con estos osteosarcomas, con reacción perióstica interrumpida, como la observamos aquí con la flecha amarilla, y el triángulo de Codman, que lo observamos aquí con las flechas azules. ¿Ves? Aquí está la reacción perióstica y aquí estaría la cortical de este húmero, que también acá vemos que no está cerrado todavía el cóndilo humeral. Normalmente las formaciones periósticas de un hueso perpendicular al hueso cortical y una extensa formación de matriz ósea por el tumor, lo podemos observar característicamente en el sarcoma de Ewing. Recuerden que se da en los niños, donde la reacción perióstica es bastante lamentada, o sea, muy interrumpida, como el caso este. ¿Ven aquí donde están las flechas azules? Esto es muy característico en el sarcoma de Ewing. Pero también pueden haber reacciones periósticas, recuerden, multicapa por reacciones que sean infecciosas, ¿sí? La periostitis puede ser también agresiva, como en este caso, ¿no? Como vimos acá. Es decir, hay tres tipos entonces de reacción perióstica agresiva: la periostitis en multicapa, laminada, o esa formación de hueso perpendicular a la cortical. Y eso puede estar espiculado e interrumpido, y a veces presenta el triángulo de Codman. Ahora bien, vamos a mirar esta imagen donde nos podemos encontrar también con formaciones. Aquí observamos en la tibia, en la epífisis tibial, una imagen radiolúcida, donde hay pérdida osteolítica de huesos, o sea, acá no hay cortical, se ha perdido. Bueno, esto es un fibroma condromixoide, es una lesión benigna, aunque ustedes no lo crean, y es bastante expansiva, pero está bastante bien definida. Fíjense, la zona de transición está bien marcada, la destrucción es muy regular del hueso, y a nivel también de la cortical, ¿no? También suele haber a veces capas periféricas de hueso nuevo, es decir, comienza a crecer hueso nuevo alrededor de este fibroma condromixoide. Y acá lo que sí tenemos es un tumor a células gigantes. Observen, este es el radio, el escafoides. Vamos a mirar bien la anatomía. Escafoides semilunar piramidal, y acá vemos hueso grande, y aquí debe estar el ganchoso. Esta es la epífisis del radio, dijimos entonces, donde vemos aquí sí que hay algo, una imagen radiolúcida, osteolítica, con pérdida de hueso, donde ya encontramos que la zona de transición es muy expansiva. Fíjense la diferencia aquí y miren la diferencia aquí.
esto ya nos está hablando de cierta agresividad de este tumor de células gigantes, donde la cortical está totalmente interrumpida y no tiene capacidad, ¿sí?, de ampliar su zona, porque se encuentra interrumpida la cortical, como para poder formar, como aquí en el fibroma, poder formar nuevamente hueso. Ahora aquí les muestro destrucción cortical irregular en el osteosarcoma, este es un osteosarcoma, recuerden que es un tumor maligno que se presenta también en jóvenes, y donde se observa al costado el sarcoma de Ewing, una reacción perióstica bastante agresiva. La destrucción cortical es un hallazgo muy común, pero les aclaro que no es muy útil para poder distinguir entre lesiones malignas y benignas. Es decir, la destrucción cortical nos permite a nosotros saber en qué estado está este proceso, pero no podemos caracterizar, como habla la reacción, la zona de transición, que sí nos permitía observar esta malignidad o benignidad de la estructura o neoformada, o también el triángulo de Codman, o esa reacción perióstica espiculada, que sí a veces habla de agresividad o de malignidad. No, en la cortical pueden observarse destrucciones completas en lesiones malignas de alto grado, pero también puede haber destrucciones muy agresivas en lesiones benignas, y también en la osteomielitis, que es una infección. Entonces, digamos, el detalle de observar la cortical es muy importante. ¿Y por qué nos importa tanto a nosotros esto? Porque un detalle importante que tienen estas lesiones es la fractura espontánea. Y la fractura que no solamente obedece a la poca resistencia ante un agente vulnerante que puede actuar con cierta intensidad, sino a la fractura patológica y espontánea, o aquella fractura que va a provocarse producto de la tracción muscular concéntrica o excéntrica, a través del ejercicio o a través de una manipulación que podamos ejercer sobre el paciente sin saber que están estas lesiones en su sistema esquelético. La ubicación, habíamos dicho que podía ser céntrica, excéntrica o yuxtaarticular. Fíjense acá en la imagen número 1, esta imagen observamos como que es diaficiaria central. Estas podrían ser ubicaciones céntricas, esta radiotransparencia o radiolucidez, con deformidad, desalineación, respeta la cortical y tiene zonas de transiciones bien marcadas. En el punto número 2, observamos que ya es excéntrico, ¿sí? Encontramos una reacción excéntrica en la cortical de la tibia, este es el peroné, la metáfisis, y acá vemos la tibia con su metáfisis, y acá vemos el astrágalo. Acá vemos también a la altura del peroné no hay una densidad muy, muy estructurada y parecería que tiene que ver también, es bastante excéntrico. En el punto número 3 también entramos en una ubicación centrada, porque se encuentra, fíjense, a nivel diaficiario. Este es el peroné también y es en un menor de 30 años, pues tiene todavía las metáfisis. Y fíjense que si bien por dentro tiene una estructura que no es tan uniforme como la número 1, obtenemos que no hay una zona de transición muy marcada, pero no hay desestructura o reacción perióstica que nos llame la atención, que sea espiculada o que haya triángulos de Codman. En el número 4 observamos el osteoma osteoide. Esta es una tomografía con ventana ósea, donde vemos un hueso y el otro, puede ser la tibia y el peroné, y ahí vemos ese punto mucho más hipodenso dentro de la cortical del hueso, es el osteoma osteoide con la deformidad ovalada, ¿sí? Ahí vemos la deformidad ovalada del osteoma. Esto podría ser bien concéntrico, ¿verdad? Luego tenemos acá en el número 5, observamos el fémur. Vemos la tibia con la espina, la tuberosidad interna, la espina y la tuberosidad externa. Observamos la cortical, observamos el peroné por detrás, la densidad femoral, y cuando vamos a observar la densidad de la tibia, vemos una imagen central
a la altura de su fisis y de la espina tibial, donde impresiona esa imagen tan formada como si fuera un quiste subcondral degenerativo epifisiario, ¿no? Y después tenemos acá también una diafisiaria céntrica, ¿sí? Observamos esta imagen con zona de transición inferior bien marcada y arriba no estaría tan marcada la zona de transición. Pero lo importante es entender si son céntricas, si son excéntricas, si son yuxtaarticulares, es decir, están cerca de la articulación o por encima de la articulación. Acá obtenemos una radiografía de frente de la coxofemoral, observamos siempre la parte anatómica, la ceja cotiloidea, la lágrima del ligamento redondo, la rama iliopubiana, el agujero obturador y la iliopubiana. Esta es la ilioisquiática, perdón, iliopubiana, ilioisquiática y el agujero obturador, la cabeza del fémur, el cuello, el trocánter mayor, y luego por dentro observamos ahí un reborde muy pequeño del trocánter menor, el cuello y la cabeza. Y observamos dentro de la densidad de este hueso que en la zona trocantérica y en la zona del cuello se ven imágenes radiolúcidas que corresponden con una displasia fibrosa poliostótica. ¿Por qué es poliostótica? Porque son múltiples lesiones. Tenemos una acá, tenemos otra acá, aquí hay otra, aquí hay otra. Son varias lesiones que están delimitadas con bordes, ¿sí? Que se permite observar que no es una sola imagen. Acá tenemos también en una diáfisis femoral, fíjense cómo aparecen estas imágenes radiolúcidas, incluso aquí arriba, que van modificando la estructura del fémur. Luego también disponemos, lógicamente, no solo de la radiografía, como en este caso, sino de la tomografía computada en su ventana ósea. Aquí observamos, este tiene que ser, si no me equivoco, tiene que ser el astrágalo, donde observaríamos el escafoides y vemos una imagen hipodensa, porque es una tomografía computada, que ocupa la parte central del hueso y que es bastante irregular, pero estas son características de la geoda. ¿Se acuerdan? En la artrosis había quistes y geodas que respetan el cartílago articular. En este plano frontal del hueso de la tibia, con el astrágalo, se observa una imagen irregular, hipodensa, con una hiperdensidad que la rodea, en características también escleróticas, y esto es características de las geodas. Pero luego vienen los blastomas. Acá observamos esto sería una resonancia magnética en T1, donde observamos la tibia con su metáfisis y observamos el astrágalo, donde en el polo posterior hay una imagen redonda, circunferencial, con hipointensidad. En la radiografía está de frente, donde vemos la tibia, el peroné, el astrágalo en la mortaja. Se ve aquí una imagen también típica del blastoma, que puede corresponder con esta. Puede ser que sea la radiografía 4 y la tomografía, a ver, déjenme observar. No, puede ser que sea esta, porque se corresponde 4 y 4. Y acá vemos la imagen tomográfica, de resonancia en T1, donde se observa esta imagen bastante uniforme, de bordes nítidos, hipointensa con un contenido hiperintenso. Acá observamos también otra imagen en resonancia magnética, donde se ve esta imagen hipointensa con bordes más definidos y oscuros. Es decir, las presentaciones de este tipo de formaciones se ven claramente en la tomografía computada y en la resonancia magnética. Aquí tenemos el osteoma osteoide, como verá, aumenta en forma esclerosada. Cuando decíamos que cuando era, ¿se acuerdan? Osteolíticas, bien definidas, mal definidas y esclerosadas. Pero tenemos uno esclerosado en la diáfisis central, que es un osteoma osteoide, y tenemos otra esclerosada en la epífisis, y esta es maligna, esto es un osteosarcoma. Células gigantes en el fémur, fíjense cómo esta burbuja
negra o esta burbuja transparente con pérdida osteolítica de hueso, con bordes definidos, son células gigantes. Y después el quisto óseo aneurismático, fíjense la forma laminar del hueso y cómo se ha perdido la cortical. Es decir, es muy importante que miremos la densidad. Ahora bien, solamente para los huesos no, también las partes blandas. Y acá es donde tenemos, por ejemplo, el estado de un individuo que resbaló en el estacionamiento del hospital y tuvo un desgarro en los músculos isquiotibiales. El desgarro se asoció a una neuritis ciática y hubo que realizarle un estudio y se encontró, aquí vemos en este corte de resonancia magnética, aquí vemos el hueso, acá encontramos los músculos en sus distintos compartimientos y observamos esta hiperintensidad a la altura de los isquiotibiales. Fíjense, recuerden que el campo magnético capta el hidrógeno es quien permite la magnetización del tejido, y siempre que haya algún daño, una injuria o una lesión, tenemos dentro del proceso inflamatorio hidrógeno y va a estar captado o hipercaptado. Entonces aquí vemos una hiperintensidad donde nos muestra que hay todo un proceso inflamatorio producto del desgarro, y acá encontramos una imagen que es el hematoma que está encapsulado, que es quien está irritando evidentemente al nervio ciático de este paciente. Acá tenemos otra imagen que es una resonancia magnética ya en T2, fíjense que el hueso acá es blanco y acá es negro. En esta imagen con supresión grasa, es decir, se evita todo aquello que brille para poder visualizar con el contraste si hay algún daño o una lesión, y se observa esta imagen hipointensa del hematoma con toda una irradiación de contraste y proceso inflamatorio rodeando al hematoma que está encapsulado. Y la imagen que vemos aquí, también esto es edema, toda esta hiperintensidad es una miopatía inflamatoria, y observamos que hay una hiperintensidad en el tejido celular subcutáneo. Observen esta hiperintensidad, donde está reflejando el edema en esta miopatía. Es decir, cuando estamos observando una patología muscular, siempre hay que salir a buscar qué patrones encontramos. Es decir, ¿tenemos una anatomía anormal con señales normales? Es decir, ¿son músculos accesorios que aparecen? ¿O tenemos una atrofia muscular, es decir, demasiada grasa? ¿O lo que observamos es el edema muscular, como es el proceso aquí o el proceso aquí? Es decir, el edema es demasiada agua en una arquitectura que es normal, porque hubo una lesión muscular o porque hubo una miositis o porque hubo una miopatía inflamatoria. O tenemos una masa dentro del músculo, es decir, un tumor de tejido blando o un hematoma o un absceso. Esas serían las estructuras que la resonancia magnética permitiría ver, y que para nosotros es muy importante a la hora de valorar y monitorizar si ese proceso va evolucionando favorablemente. ¿Qué es lo que aparece? Es en otra patología importante dentro de la clínica, es la osteomielitis. Es muy importante el diagnóstico oportuno de la osteomielitis aguda, porque si se hace un tratamiento antibiótico correcto, se evita la necrosis del hueso y, lógicamente, la cronificación del proceso infeccioso. Hay un dato no menor para tener en cuenta, que antiguamente un paciente que estaba con osteomielitis estaba en reposo. Recordemos que la osteomielitis es la infección bacteriana que afecta al hueso. Entonces, si un paciente se encontraba con osteomielitis, tenía que hacer reposo por el riesgo de una fractura patológica. Se comenzaba con tratamiento antibiótico, y a medida que el proceso iba haciendo regresión, comenzábamos con kinesiología. Hace muchísimos años ya el paciente con osteomielitis no se toca. ¿Por qué? No se le hace masaje, no se le puede hacer elongación de fascias, no se le puede hacer drenaje linfático. ¿Por qué? Porque ustedes saben que es una contraindicación para todo este tipo de
tareas kinésicas, o herramientas kinésicas, mejor dicho, por la diseminización o septicización a través del foco osteomielítico. Yo les quiero contar el caso de una niña de 5 años que se presentó en el hospital con fiebre y con impotencia funcional en el miembro inferior izquierdo. Su mamá nos decía que hacía 5 días ella empezó a quejarse de que no quería apoyar la pierna izquierda, entonces se lo diagnosticó. Principalmente trae, como antecedente una faringoamigdalitis aguda y le estaban dando cefixima como antibiótico. El tema es que comenzó la nena a tener posiciones antiálgicas, es decir, colocaba la caderita izquierda en flexión y en rotación externa, tenía edematoso el muslo, cuando se palpaba era muy doloroso y además tenía mucha imposibilidad para movilizar esa cadera. El resto de la exploración física siempre fue normal. Cuando se le hizo análisis de sangre, de hemograma, bioquímica y coagulación, resultó todo normal, pero la proteína C reactiva estaba altísima, en 159 miligramos por decilitro, cuando lo normal es 0,10 o hasta 10. Y en la ecografía de la cadera y del muslo se observaba que había imágenes ecogénicas en el vasto lateral del cuádriceps y había un poquito de aumento de grosor en la fibra muscular, pero no encontraron ningún tipo de derrame articular o alguna situación que tenga que ver con la parte intraarticular. Entonces lo que se le realizó fue una gamografía ósea con tecnesio 99, que era el contraste que se colocó, y esto dio como resultado que había una reacción de hipercaptación en el muslo izquierdo y en el tercio proximal del fémur. Es muy importante entonces con esto observar la imagen. Y acá tenemos una resonancia magnética en un plano frontal en T2, donde observamos que todavía, como es una niña de 5 años, no tiene cerrado la metáfisis de la cabeza del fémur. Este es el núcleo de osificación, el cuello y el trocánter, y vemos esta hipercaptación o hiperintensidad que ocupa cuello, trocánter y casi tercio superior de la unión del tercio medio con el tercio superior. En el vasto se observa también una hiperintensidad con hipercaptación. Esto se diagnosticó como una infección bacteriana que afectó principalmente al músculo estriado, y esto hay que tener mucho cuidado porque puede llegar a provocar abscesos. Esta es una afectación bastante difusa, ¿no?, de lo que es la cabeza y el cuello, y el vasto lateral bastante hiperintenso. También podemos encontrarnos con este tipo de presentación osteomielítica. Este es el caso de un paciente diabético que se presentó a la consulta con una tumefacción en el talón derecho, donde él no se daba cuenta que tenía una lesión ulcerante, tenía un pie neuropático y vascular, es decir, los pulsos estaban disminuidos, era un pie frío, un pie con bastante hipotrofia a nivel de la piel y a nivel muscular, y era un pie neuropático, es decir, ante el calor y el frío el paciente no sentía, no tenía sensibilidad. Por lo tanto, ante esta úlcera el paciente no era consciente. Lo que se intentó con el estudio de la resonancia magnética era observar esta imagen ulcerante, o sea, esta lesión secundaria, esta excavación profunda, si comprometía el hueso, y sí, evidentemente acá vemos la tibia, está en T2, por eso se ve oscura, es con contraste, acá vemos el astrágalo, acá vemos el seno del tarso, donde se ve la hipercaptación brillante del contraste, y acá vemos el calcáneo. El calcáneo que articula por aquí con el cuboides. Y se observa esta imagen. Recuerden que el proceso osteomielítico tenía el secuestro y el involucro, y que dentro de este secuestro se encontraba todo el material bacteriano con sus toxinas y con el tejido necrosado. Y alrededor toda una reacción de hiperintensidad provocada por el contraste que hipercaptó, porque hay toda una reacción inflamatoria ósea producto de la osteolisis. Incluso si ustedes observan esta imagen negra que estoy bajando acá, es el tendón de Aquiles, pero si observamos hay hiperintensidad también en el tejido subyacente que corresponde a la grasa del talón.
Este es otro caso de un niño de 7 años que se presentó con dolor de cadera derecha, cojera y fiebre. A este niño le diagnosticaron sinovitis de cadera, porque es lo más característico, y le prescribieron reposo y analgésicos. Pero después la mamá empezó a contar que a los días siguientes el dolor ya seguía y principalmente en reposo. Otra cosa característica era que se despertaba a la noche el niño con mucho dolor, eh, y luego mejoraba, es decir, lo despertaba, mejoraba y desaparecía sin desaparecer con los analgésicos, ¿no? Entonces, en todo momento también este niño presentaba posturas antálgicas, impotencia funcional para la marcha, cojera, y durante 7 días seguidos presentó 38,5, es decir, fiebre, de temperatura. Lógicamente este chico no quería comer, o sea que tenía una disminución del apetito, y en los últimos días comenzaron a aparecerle como lesiones cutáneas, una en el glúteo y otra en el cuero cabelludo. Cuando yo observo al niño lo encontramos en silla de ruedas, con un regular estado general, estaba bastante pálido, tenía su miembro inferior en flexión completa de cadera y de rodilla, con una posición muy antálgica. Lo que sí nos sorprendía mucho era durante la evaluación era la ausencia de la tumefacción o ese dolor. No tenía dolor ni limitación a nivel articular, es decir, no había un patrón capsular ante el movimiento pasivo que ofreciera resistencia, y tampoco había puntos dolorosos óseos. Cuando se le pedía el movimiento activo de la coxofemoral, o sea, de la cadera, observábamos que estaba reducido, pero la pasiva era normal, o sea, evidentemente esto sinovitis de cadera no era, porque el movimiento pasivo era normal. Cuando se le solicitó que caminara, se lo veía bastante cauteloso, o sea, con mucho cuidado, y no apoyaba todo el peso, no descargaba el peso sobre ese miembro inferior derecho. También le observamos que tenía pediculosis, o sea, piojos, y había como una lesión nodular bastante inflamada en el cuero cabelludo. Cuando a este niño le hicieron los análisis de sangre, estaba con una neutrofilia leve, pero mucho reactante en la fase aguda, ¿sí? Tenía proteínas reactivas en 173 miligramos por litro, la velocidad de sedimentación globular, la eritro, estaba en 100 milímetros por hora, cuando lo normal es entre 10 y 15 máximo. Y ante este estado de sinovitis y ante esta neutrofilia y este aumento de los reactantes de la fase aguda y la fiebre, comenzó con amoxicilina clavulánico por vía intravenosa. Mientras tanto se le hizo la punción en el cuero cabelludo y se aisló el Staphylococcus aureus. El tema es que este Staphylococcus es resistente a la meticilina, que es un antibiótico, por lo tanto se le modificó la antibiótico-terapia para poder cubrir a ese germen, y se le dio menoperem y linezolid. Bien, el tema es, bien, toda esta historia está muy bien, lo que sí tenemos que ver la imagen, a ver que en realidad qué es lo que está sucediendo dentro de este niño. Se le pidió una radiografía primero simple abdominopelviana, donde no se observó ningún tipo de reacción a nivel de la densidad ósea de la cadera tan ni izquierda ni derecha. Lo que sí se observó fue una escoliosis antálgica, producto de una contracción muscular refleja, y en los restos fecales a nivel cólico, todas estas imágenes opacas que se observan mezcladas con las imágenes transparentes del intestino. Recuerden que no estaba comiendo, así que tenía su sistema digestivo bastante enlentecido y había materia fecal unido a materia aérea dentro del colon. Obteniendo esta imagen de la escoliosis antálgica y observando que no había ningún tipo de reacción ósea a nivel de la cadera derecha, y observando también la semiología, que no había un patrón capsular, pero que no quería descargar peso, lo que se pidió fue una resonancia magnética. Entonces, en esta resonancia magnética de T2, aquí observamos la columna vertebral, observamos el hígado. Recuerden que este es el lado derecho, este es el lado izquierdo, parte del colon con algo de materia fecal. Acá se ve un riñón, por allí se ve el otro. En la columna vertebral se observa la escoliosis antálgica.
Observamos aquí la cresta ilíaca vista de frente y esta imagen que ustedes ven aquí es el psoas ilíaco y observamos en el psoas ilíaco, donde está marcando la flecha, un cambio en la intensidad. ¿Sí? Hay una hiperintensidad que está ocupando el sector del psoas. Así que esto se diagnosticó como un absceso del músculo psoas izquierdo. Incluso se observó una reacción luego en el borde derecho del cuerpo vertebral del lumbar 4, que lo observamos aquí. A ver, 5, sí, acá, que se concluyó con un proceso osteomielítico. Es decir, la imagen permite visualizar, no solo hallar el absceso, sino también visualizar, monitorizar la evolución luego del tratamiento antibiótico. Este niño con el tratamiento antibiótico mejoró y fue dado de alta. Veamos. Tenemos la artropatía de Charcot. No sé si se acuerdan que la artropatía de Charcot, si bien se desconoce exactamente su naturaleza, no es más ni menos que una artropatía de causa neurotraumática. Es típica en los pacientes diabéticos con ese pie diabético neuropático, donde es un pie insensible y que cualquier trauma que ocurra en ese pie no será percibido por el paciente. Es una neuropatía sensorial. Él no es consciente de que ocurre una destrucción ósea y principalmente esa destrucción se va provocando por la marcha continua. Acá observamos, acá tenemos el calcáneo, acá el astragaloescafoides, calcáneo cuboides, y observamos estas imágenes que son irregulares, ensacabocado y geódicas. No se observan las cuñas, la base de los metatarsianos están totalmente con geodas. Fíjense en estas imágenes transparentes, no se delimitan los bordes ni las corticales. Miren acá la destrucción que hay en las cuñas. Esto el paciente no lo siente. El pie queda en balancín y a veces este tipo de destrucción llega incluso a provocar úlceras plantares. ¿Se acuerdan del mal perforante plantar? Esto es progresivo. Principalmente acá lo que estamos viendo es una radiografía de frente donde provocó destrucción a nivel de las articulaciones del isfranc, con estas luxaciones, huesos subcondrales, con quistes, erosiones, luxaciones, es decir, esta es la destrucción que se observa. Pero lo importante es si este pie, esta artropatía de Charcot, llega a tener una úlcera plantar. Vemos acá en T1 una resonancia magnética y en T2 con gadolinio, y en T1 se observa la tibia, el astrágalo y el calcáneo. Aquí vemos calcáneo cuboides, la articulación. En el cuboide se observa una alteración en la densidad de este hueso y en la base también del primer metatarsiano. Observen la grasa es la grasa del talón, la plantar, y acá vemos que hay una lesión, una solución de continuidad con una imagen lineal hipointensa. Cuando se le coloca contraste, se observa que hay una alteración en la densidad del cuboides con esta hiperintensidad, que el contraste capta por el hidrógeno, por el proceso inflamatorio infeccioso, capta toda la planta del pie hasta la falange. Fíjense que acá tenemos, al caer la cabeza del primer metatarsiano, se dobla la interfalángica. Y bueno, y observamos la hipercaptación que compromete osteomielíticamente al cuboides. Para nosotros toda esta información es importante, pero también como atendemos pacientes con lesiones traumáticas, tener en cuenta que la radiografía y la tomografía es lo que más nos va a permitir observar fracturas, tanto en el hueso cortical como esponjoso, y principalmente si hay calcificaciones en partes blandas como la tendonitis calcificante del hombro o esas osificaciones heterotópicas a nivel del braquial anterior, o luego hematomas calcificados por traumatismos de alta intensidad. Aquellos procesos infiltrantes que comprometen al hueso trabecular, ya sea porque es un proceso inflamatorio de causa infecciosa o
neoplásico y que puede comprometer el esponjoso o el medular, siempre es bueno verlo a través de la resonancia magnética, ¿no? Lo mismo que si hay necrosis óseas avasculares, que serían esos infartos óseos, que pueden ser osteocondritis en los niños o las osteonecrosis en los adultos. La mineralización ósea es muy bueno cuantificarla a través de la densitometría ósea y en las lesiones de los tejidos blandos superficiales, principalmente aquellas traumáticas, está bueno estudiarla inicialmente con una ecografía que es rápida, de bajo costo, pero sabemos que es operador dependiente, o sea que tenemos ese único detalle. Si tenemos un buen ecografista y que se dedica a la valoración de los tejidos blandos o del sistema musculoesquelético, estaríamos bien. Pero cuando no es concluyente el resultado de la ecografía, las partes blandas se observan a través de la resonancia magnética. Cuando queremos observar cartílago articular, fíjense acá tenemos un perfil de una rodilla en T1. Fíjense toda esta línea negra donde se observa el cartílago articular, donde vemos la rótula, donde esta es con supresión grasa. Esto no es ninguna lesión que hay acá en la tibia, sino que es la unión del menisco interno. Está bueno con la resonancia magnética observar todo lo que tenga que ver con el cartílago articular, con los meniscos, con los ligamentos cruzados, y todo lo que tenga que ver con ligamentos o tendones. Por ejemplo, en esta imagen, si nosotros observamos, viene el tendón cuadricipital, tenemos la rótula cubierta por el tendón, y acá vemos que hay una solución de continuidad en el tendón rotuliano, que si bien tiene una captación bastante uniforme, observemos que está cortado el tendón rotuliano, que la grasa de Hoffa está hiperintensa y hay una hiperintensidad que separa los dos cabos. Es decir, esta es una ruptura completa del tendón rotuliano en su inserción proximal. Cuando se necesita entonces caracterizar o estadificar o controlar la evolución de cualquier neoplasia, lógicamente también va a estar la resonancia magnética, y si hay algún compromiso del hueso articular en este tipo de lesiones, la tomografía computada. Acá tenemos resonancias magnéticas en potenciación T1 o en potenciación T2, FLAIR con supresión grasa. Este es un paciente que viene con dolor de rodilla en el cóndilo interno, que refiere a haber tenido un traumatismo jugando al fútbol con sus amigos, que se puso hielo y le calmó, y que después a lo largo de los días empezó a tener dolor, principalmente se despertaba con dolor, después aparecía el dolor por la noche y luego ya tenía dolor al caminar. Cuando se le pidió una radiografía de rodilla, por parte del médico, dijo, no apareció nada, la radiografía salió normal. Y cuando se le solicitó la tomografía computada, la resonancia magnética, con supresión grasa, se observa el fémur, se observa la tibia en este corte, como verán se suprimió toda la grasa, aquí vemos el músculo, tejido celular subcutáneo y piel, y se observa una imagen a nivel del cóndilo interno, hiperintensa o hipercaptante, y esta es la fiel representación de edema óseo. Este edema óseo puede conducir a fragilidad y a fractura. En cambio, en estas imágenes, son 3 imágenes diferentes, pacientes, observamos una hipointensidad a nivel de platillo tibial interno, que socava el cartílago articular, la superficie articular, y compromete la fisis y la metáfisis. Acá observamos una imagen también hipointensa que compromete no solamente la fisis, sino también en la parte condilar del fémur. Y también observamos una desestructuración del tejido a nivel de las partes blandas, con imágenes hiperintensas e hipointensas. Y acá encontramos imágenes también bastante irregulares, no tiene bordes tan nítidos como el anterior, y compromete no solo al fémur, sino a la tibia en sus epífisis. Distal para el fémur y proximal para la tibia, que compromete incluso esta imagen hipointensa, llega hasta el cartílago articular. Fíjense la superficie del fémur irregular. Bueno, lo que estamos viendo acá son necrosis óseas avasculares. Acá lo que estamos observando es un síndrome compartimental con el síndrome del tibial anterior.
¿sí? El síndrome compartimental es esta hiperintensidad que se observa en el compartimiento antero interno de la tibia. Entonces, la resonancia magnética de hueso permite ver las osteonecrosis de la manera más precoz posible. Recuerden que la osteonecrosis, para que no llegue a sintomatizar a través de una fractura, es el diagnóstico precoz. Las osteocondritis en los niños, para que no sigan cargando ese núcleo de osificación, para que no lo deformen, para que no lo aplasten y no les quede como secuela esa destrucción epifisiaria, y en los adultos la fractura. La ecografía en las contusiones musculares para ver hematomas relacionados con las rupturas fibrilares, que serían los desgarros de primer y segundo o tercer grado, es rápida, es eficaz y está muy buena, siempre siendo operador dependiente, ¿no? La formación de hematomas también nos permite en las primeras 48 horas visualizarlas, pero después en las siguientes imágenes, si bien al principio se ven muy heterogéneas y ecogénicas, después ya aparece a bajar esa ecogenicidad, porque comienza a haber un líquido con proteínas, y después de las 72 horas va a crecer un hematoma en periodo de organización bien en el centro, con margen bien ecogénico. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que saber en qué momento fue realizada la ecografía, como para poder identificar la lesión. Por ejemplo, aquí en esta ecografía que ustedes están observando, vemos este borde bien regular y lineal, ecogénico, hiperecogénico, que corresponde al hueso. Observamos un tejido tendinoso, y arriba esto es la caracterización ecográfica del músculo, y acá arriba tenemos la piel. Entonces se ve que hay una pérdida de la estructura de este tendón y músculo, con degradación del tejido, y vemos una imagen triangular anecoica, es decir, acá esto es líquido, esto es un hematoma, si esto es traumático, y después vemos que la estructura de la inserción de este tendón, que tiene que ser hiperecogénica, ha perdido su forma y tiene márgenes también anecoicos con hipoecoicos. Es decir, acá puede ser que este periodo esté en las siguientes 48 horas, donde comienza un contenido líquido con proteínas dentro del desgarro que ocurre. Pero bien, ¿qué es la ecografía? Ya que estamos, vamos a hablar de esto. Y en realidad la ecografía, ustedes saben que son a través del efecto piezoeléctrico, es una energía mecánica que lo que va a actuar es a través del sonido. Acá les hice un gráfico, el sonido ingresa con esta flecha roja, ¿sí? Y lo que va a hacer es reflejar el eco. Esto se pulsa a través de un cristal donde se efectúa el efecto piezoeléctrico. Esto va a enviar un paquete de energía al interior del paciente, y este paquete de energía, que es la flecha roja, lo va a atravesar los distintos tejidos. Va a ir chocando con distintos tejidos este paquete de energía o este sonido eco, hasta que encuentra, ¿sí? Va a encontrar una estructura o una interfase, ¿sí? Donde choca y va a reflejarse, porque no logra atravesarlo totalmente. ¿Qué quiero decir esto? Una parte choca por las diferentes impedancias acústicas y se va a reflejar y vuelve al transductor. Hay una segunda parte o una segunda porción que va a seguir hacia lo más profundo, y una tercera parte que se va a transformar en calor y se va a reabsorber. Entonces, una parte de este paquete de energía ecogénica se refleja, que es lo que vamos a ver, otra se absorbe y otra continúa en los tejidos generando calor y se reabsorbe. Entonces, teniendo en cuenta que viene este paquete de energía mecánica, choca contra un tejido que tiene determinada impedancia acústica y se refleja, acá lo vemos en estos ecos que se van a reflejar hacia el traductor nuevamente. Esto va a tener distintas diferencias de potencial que con mecanismos electrónicos se va a estabilizar, y allí vamos a obtener la imagen. Bien, entonces, ¿cómo van a ser las imágenes que vamos a obtener? Decimos que esas imágenes van a ser
anecoicas, isoecoicas o hiperecoicas, ¿sí? Acá vemos una imagen anecoica, acá tenemos una isoecoica, es decir, por ejemplo, la relación entre el parénquima hepático y la suprarrenal, que tienen una separación porque se saben que son dos estructuras diferentes, pero que tienen la misma ecogenicidad ante este paquete de energía del sonido. Y después tenemos las hiperecoicas, que se van a ver blancas y brillantes. ¿Qué estructuras, qué reacciones o rarefacciones vamos a encontrar? Primero vamos a encontrar una sombra acústica posterior. Esto es muy importante que lo podamos ver, porque sombra, ya la palabra de sombra nos habla de que falta luz, no hay luz, ¿no es cierto? Acústica ya nos hace referencia al ultrasonido, o sea, no está pasando por ahí el ultrasonido. Y posterior quiere decir que está atrás de algo o después de algo. Entonces, si nosotros analizamos ese término, decimos, ¿dónde no hay luz? ¿Atrás de quién no hay pasaje de ese eco? Y tiene que ser algo que chocó muy fuerte contra el eco y no dijo que pase. Entonces, esto es muy importante. Las calcificaciones, los grandes engrosamientos aponeuróticos, provocan que detrás de ellos, esas cicatrices engrosadas y fibrosadas o calcificadas, provoca que cuando llega ese paquete de energía, choca con esa alta impedancia, vuelve y detrás de esa estructura va a haber una sombra, va a estar oscuro. Fíjense, acá está la imagen. En esta estructura anecoica, como puede ser la vesícula, que tiene líquido, por eso es anecoica, no pasan los ecos y se ve negro, hay una imagen hiperecoica y por detrás de ella hay una sombra acústica posterior. ¿Ven? Se ve el líquido, se ve el refuerzo posterior hiperecogénico y en el medio se ve esta sombra acústica posterior. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vemos nosotros una estructura anecoica, por ejemplo, un hematoma, una vejiga, una vesícula, cuernos anteriores de los ventrículos laterales con líquido cefalorraquídeo, todo lo que tenga que ver líquido, o vemos una peria, si tiene alguna estructura calcificada o ateromatosa o alguna estructura con muy alta impedancia, por detrás de ella va a haber una sombra negra y eso a nosotros nos va a permitir saber qué es lo que estamos observando. Ahora, ¿qué es el refuerzo posterior? El refuerzo posterior, recordamos entonces que cuando va atravesando el medio y no hay interfaces, como puede ser acá, viene atravesando el medio muscular y celular subcutáneo y se encuentra que acá no hay ninguna interfase, nada se resiste a este paquete de energía que viene bajando a través del transductor. Entonces, como viene bajando y pasa, ¿sí?, a un medio sólido ecogénico, como puede ser el borde que está por debajo, aparece un halo hiperecogénico. Ven, acá tienen el refuerzo posterior, mucho más brillante. Entonces, cuando vemos la sombra hay calcificación, cuando vemos el refuerzo hay líquido. Acá les muestro la estructura ósea, la estructura tendinosa, este sería el supraespinoso, este sería el deltoides, y acá arriba tenemos la estructura muscular, tejido celular subcutáneo y piel, para que ustedes vean cómo se tienen que ver todas las estructuras isoecogénicas normales en el tendón. El músculo se ve siempre, ahora les voy a mostrar, bueno, ya lo vimos en la primera imagen, que se ve oscuro, si hay hipocogénico, con líneas lineales hiperecogénicas, que no tienen que ser muy hiperecogénicas porque esto está demostrando que hay edema dentro del músculo, ¿no? Acá les muestro la vesícula biliar con el refuerzo posterior porque viene el paquete de energía, no encuentra impedancia en el líquido biliar que tiene la vesícula y se refleja el refuerzo posterior, se observa bien hiperecogénico. Esta, por ejemplo, es la vejiga. Fíjense, también viene bajando el paquete de energía y cómo se ve la hiperecogenicidad debajo de esto que es anecoico. Esto es muy interesante para buscar, para nosotros, para los kinesiólogos, los hematomas musculares. O las bursitis, ojo. Acá les muestro
cómo cambia la estructura del tejido cuando es muscular y quién está pasando de esta manera tan lineal e hiperecogénico que es el nervio ciático. Y fijen debajo acá el aductor mayor, para que ustedes vayan registrando a través de la mirada y del recuerdo de las imágenes junto con la conexión con el lóbulo occipital, ustedes puedan grabar estas imágenes y tratar de reconocerlas más adelante. Entonces, si sabemos que el nervio ciático es hiperecogénico y encontramos alguna imagen anecoica en su interior que va a provocar por debajo un refuerzo bastante importante blanco o hiperecogénico brillante por debajo, descubrimos entonces que tiene quizás algún hematoma dentro del nervio. También para un neumotórax, fíjense acá tenemos normalmente cómo se observan las distintas estructuras de las costillas. Todas estas imágenes lineales que ven acá hiperecogénicas es el hueso, las costillas, y cómo por debajo tenemos la estructura pulmonar. Cuando el paciente tiene un neumotórax, observen cómo aparece esta imagen anecoica, es decir, acá no hay ecos porque está la pleura llena de aire. Entonces, el paquete de energía viene, choca con la piel que tiene una impedancia, choca con la costilla que tiene otra impedancia, choca contra la pleura visceral y el pleura parietal y se encuentra luego con un acúmulo de aire y ahí se hace el diagnóstico del neumotórax a través de la ecografía. Bueno, acá les muestro, a ver qué observan. Tenemos una ecogenicidad bastante uniforme, sería isoecogénico, este es el hígado. Encontramos una imagen, ¿sí?, alargada, anecoica, y imágenes hiperecoicas o hiperecogénicas en su interior, que lo que provocan es la sombra acústica posterior. Esta hiperecogenicidad es producto del líquido que tiene dentro de esta estructura y estas imágenes, ¿sí?, hiperecogénicas que hacen esta sombra acústica posterior me está hablando de que este material puede ser bastante calcificado. Bueno, estos son los cálculos dentro de una vesícula. Y en esta imagen les muestro, esto sabemos que esta ecogenicidad y esta estructura es compatible con músculo. Observamos una hiperecogenicidad lineal compatible con una cortical ósea y tenemos acá una estructura, ¿sí?, que tiene por dentro una imagen circular hiperecogénica con una estructura anecoica y también hipoecoica en su interior. Bueno, les cuento que esta es la corredera bicipital. Este tendón que ustedes ven acá es el bíceps. Este es el líquido sinovial que rodea, la bolsa sinovial que rodea el tendón del bíceps. Y estos son un proceso fibrótico, porque este paciente tenía una tendinopatía en la corredera bicipital, donde aparece el proceso fibrótico dentro de la sinovial y el líquido sinovial que ha quedado hacia un extremo, ¿sí? Es decir, fíjense bien cómo marca la hiperecogenicidad, perdón, detrás de esta estructura hipoecogénica. Acá les muestro, por ejemplo, es un corte ecogénico a nivel del gemelo y encontramos la piel, miren, se ve muy bien la piel con el tejido celular subcutáneo y vemos que por aquí viene la estructura histológica muscular y va cambiando con estas imágenes, se van perdiendo la estructura del músculo, aparecen estas imágenes isoecogénicas, porque tienen la misma ecogenicidad, y las flechas lo que marcan es una estructura que no es uniforme, que no tiene bordes muy delimitados, que es hipoecogénica y que hace un refuerzo posterior, o sea que esto tiene líquido adentro. Esto tiene líquido y fíjense cómo se perdió la estructura. Esta es un hematoma con una contusión muscular y un desgarro muscular. Bueno, y la tomografía computada con su ventana ósea, miren qué hermosa imagen, cómo se permite visualizar la forma del cuerpo vertebral y un aplastamiento vertebral en galleta. Acá tenemos una metástasis vertebral con estas imágenes en sacabocado hipodensas, donde no se puede visualizar el cuerpo
de la vértebra, y en este corte observamos la espinosa, las transversas, el conducto medular y el cuerpo, donde vemos que hay esta imagen de hipercaptación y con ruptura de la cortical. Estos son procesos metastásicos, fíjense ahí, estas imágenes esclerosadas, con estos bordes espiculados, son procesos metastásicos vertebrales. Este es el caso de un joven de 20 años que refiere haber estado jugando al fútbol y haber sufrido un traumatismo con un puntapié a la altura inferior del lado del flanco derecho, debajo de las costillas. El paciente viene a la consulta derivado por un diagnóstico de lumbalgia postraumática. Cuando se le hace la palpación de las estructuras, se observa una asimetría a nivel de las articulaciones sacroilíacas. Se le realizan maniobras semiológicas donde se observa a través de la maniobra de Gillette que no hay una buena posteriorización del ilíaco derecho, y se le pide una tomografía computada. El médico le pide una resonancia, no logra visualizar muy bien, solo observa edema en el alerón sacro del lado derecho, edema óseo, y se le pide una tomografía computada tridimensional y con ventana ósea, y se le encuentra que tiene una mega apófisis de la transversa de la quinta vértebra lumbar con una sacralización, hemisacralización de la quinta vértebra lumbar. Observen la megapófisis y el sacro, que era resultante del dolor. Por lo tanto, se le realizaron maniobras de ajustes y luego el médico infiltró la zona, y el paciente, al observar esta alteración, el paciente no tuvo más dolor. Pero por lo menos ya sabe que lo tiene y sabe que tiene que cuidarse. Volvió a kinesiología y se le dieron todas las pautas de cuidados para mantener móvil la zona, y qué cuidados posturales tenía que presentar incluso hasta para hacer el ejercicio. Esto se llama síndrome de Bertolotti. Bueno, es bastante complejo. ¿Qué hacemos con todo esto en clínica? Bueno, es parte del complemento de la formación clínica del profesional. Recuerden que el proceso osteoporótico puede acompañarse producto del tratamiento de muchas patologías que hemos visto en clínica médica. El proceso osteomielítico puede ser producto de una sepsis respiratoria, es decir, el foco osteomielítico a punto de partida pulmonar, o muchas veces una sepsis respiratoria a punto de partida de un foco osteomielítico, como sucedió en el niño que tenía esa infección en el cuero cabelludo con estafilococo y terminó comprometiéndole su sistema musculoesquelético y provocar un absceso del psoas. Así que bueno, en realidad la idea es mostrarles a ustedes la importancia que tiene el diagnóstico por imágenes a la hora de terminar de concretar nuestro diagnóstico a través de los métodos clínicos, y con el método complementario poder llegar a un diagnóstico completo. Y principalmente para nosotros los kinesiólogos es tener dimensión de la cantidad de lesión, la cualidad de esa lesión, y recordar que a través del diagnóstico por imágenes utilizamos mucho las radiografías para cuantificar, para medir, porque no podemos decir está casi corrido, un poquitito más arriba, creo que tiene la vértebra L4 un poquitito más adelante. Es decir, nosotros utilizamos las imágenes para medir alineaciones, para medir ángulos, como en el caso de las escoliosis, para medir la longitud de los miembros inferiores, para verificar el estado de la postura de determinada rodilla, si está en genuvar o en genuvalgo, para cuantificar las lesiones osteocondrales en los procesos artríticos, en aquellos pacientes reumatológicos, para verificar si este paciente gotoso o con pseudogota que presenta esta alteración en la marcha, esta tumefacción inflamatoria recidivante a nivel del tobillo, si tiene geoda, si tiene quiste, hasta dónde puedo yo exigirle esa articulación. Bueno, las imágenes nos presentan esa cualidad y nos favorecen medir en cantidad. Así que creo que
que espero que les sirva y seguramente futuros colegas cuando estén en el desarrollo de la actividad se van a dar cuenta que nos sirve muchísimo todo esto que ustedes ahora están descubriendo y que tenemos una mirada más allá de un diagnóstico médico, es una mirada de control, de monitorización y de percepción a través de lo que yo palpo, de lo que yo siento y de lo que yo valoro a través del movimiento activo del paciente o el movimiento pasivo, activo o pasivo, me permite ver no solamente con las manos, sino ver con los ojos y a través de las imágenes qué es lo que yo toqué. Así que bueno, les mando un caluroso saludo y a disposición.